Hola, mi nombre es Santiago Ramírez y les voy a presentar el proyecto que se elabora durante la materia de experimentación in vitro, llamado Evaluación de Actividad Citotóxica de Extractos Etanólicos y Micropropagación de Strophytum ornatum. Aquí están los diferentes contenidos que vamos a ver durante la presentación, que son los antecedentes, justificación, objetivos, metodología y diseño experimental del cultivo de tejido vegetal, metodología de cultivo de tejido animal, resultados y conclusiones. Nuestro socio formador con el que vamos a trabajar es de San Isidro, la cual es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre que se encuentra en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Esta UMA trabaja de la mano con los objetivos de desarrollo sustentable, específicamente el número 15, que se trata de la vida de ecosistemas terrestres. Trabaja de la mano con las actividades de propagar, conservar y comercializar legalmente 18 especies listadas en la NOM 059 Semarnat 2010. La NOM 059 Semarnat 2010 es una ley que tiene como objetivo identificar y proteger especies endémicas de flora y fauna que actualmente se encuentran amenazadas. Estas se encuentran amenazadas debido a la destrucción de su hábitat, la ganadería, el comercio ilegal, entre varios factores más. Otra ley que lo protege es el apéndice 2 de la Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, donde regulariza el comercio de las cactáceas. Ahora sí, nuestra cactácea con la que vamos a trabajar, que es Strophytum ornatum, o también conocido como cactus estrella. Se conoce como cactus estrella por la morfología que tiene, debido a que tiene 5 a 8 costillas en su tallo, que es lo que le da la forma de estrella, además de contar de 1 a 2 espinas centrales y 10 radiales en sus areolas. Estas se encuentran en los ecosistemas matorrales xerófilos, que son ecosistemas que se encuentran alrededor de todo México, pero especialmente esta cactácea es endémica de los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Otras características que tiene esta cactácea es su floración, que es de marzo a junio y de agosto a septiembre y que tarda de 3 a 4 años en empezar a florecer. Además de que su reproducción es por semilla, pero es de las que peor reproducción tienen, con un 56% de efectividad reproductiva. Su uso es ornamental y es por eso que es atacada por el comercio ilegal, ya que es hurtada de los hábitats para poder venderlas. Hay antecedentes de la micropoblación de Astrophytum, en general del género Astrophytum, pero aquí les mostramos algunos ejemplos, que es con Astrophytum ornatum, Myrostigma y Asterias, donde vemos las diferentes concentraciones de fitohormonas que están ocupando y los resultados que obtuvieron. Entonces aquí nos pasamos a la siguiente parte, que son los compuestos fitoquímicos presentes en el género Astrophytum ornatum. Los compuestos fitoquímicos dentro de las plantas tienen varias utilidades, como lo son factores de crecimiento y defensa, pero se ha encontrado que varios compuestos fitoquímicos son varios compuestos de interés para el humano. Actualmente no hay antecedentes de estudios de compuestos fitoquímicos en Astrophytum ornatum, pero sí Astrophytum myrostigma, que es del mismo género. Dentro de ella encontraron terpenos, alcaloides, saponinas y flavonoides, los cuales tuvieron varias actividades anticancerosas, como en cáncer de mama, sistema nervioso, colon, entre otros. Eso nos da a entender que quizás nuestra planta pudiera tener algún compuesto de interés. Procedemos con la justificación. Astrophytum ornatum es una cactácea endémica de los estados de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, que actualmente se encuentra en peligro de extinción por varios factores como la destrucción de su hábitat, la falta de reproducción, como anteriormente se mencionó, luego también la extracción ilegal de estas plantas. Es por eso que el método de micropropagación puede ser un método efectivo para poder ayudar a esta planta a seguir en la tierra y mejorar su población. Además, al hacer un ensayo citotóxico, podemos encontrar si esta planta, igual que la otra Astrophytum, tiene algún compuesto de interés. Estos son nuestros objetivos. El objetivo general es diseñar un protocolo de micropropagación y evaluar extractos hectanólicos en Strophytum ornatum. Y ya nos pasamos a los objetivos particulares, los cuales son evaluar la combinación de distintos fitorreguladores para la inducción de brotes y raíces en un cultivo in vitro exénico de llamas meristemáticas de Strophytum ornatum. Y el segundo objetivo es evaluar la actividad citotóxica de extractos etanólicos de partes aéreas y terrestres de Strophytum ornatum en las líneas celulares de MCF7 y MBMDA 271.
Procedimos con la metodología de diseño experimental de cultivo de tejido animal, donde empezamos con el protocolo de asepsia, que empezó con la selección de las plantas, para posteriormente hacer un prelavado con jabón y agua, el jabón estando al 10% y con una agitación constante de 20 minutos. Posteriormente cortamos las raíces y se conservaron para el ensayo de citotoxicidad. El siguiente paso consistió en agregar etanol al 70% y se dejó en 30 segundos con agitación constante. Luego se hicieron 3 lavados con agua destilada estéril para posteriormente agregar hipoclorito de sodio al 12% y 10 mililitros de jabón para volver a hacer una agitación manual por 15 minutos, constante. Ya al final se hicieron lavados de agua destilada estéril, 3 lavados específicamente, pero si se sigue viendo espuma, se pueden hacer más hasta que ya no se ve espuma. Los cortes de los explantes se hicieron específicamente para poder obtener tejido meristemático de las areolas. Es por eso que se hicieron cortes horizontales y transversales para obtener estas areolas y luego posteriormente cortar las espinas para dejar expuesto el tejido meristemático. Aquí es nuestro diseño experimental, que empezamos con la inducción de brotes en yemas meristemáticas de Asterphytum ornatum. Los cortes y la selección de la siembra de las plantas fue aleatorio para eliminar esos errores que se pudieran lograr durante esos pasos. Se ocupó medio, un medio de MS a media fuerza porque tenía menos concentración de sal. Las cactáceas son sensibles a altas concentraciones de salinas. Al igual se ocupó carbón activado que absorbe compuestos fenólicos que así evitamos la oxidación de la cactácea. Para esto se propuso un ANOVA de 2 factores y 3 niveles incompletos, donde los factores son la auxina o citocinina que estamos ocupando y los niveles, las concentraciones en las que están. Nuestra unidad experimental fue una caja Petri con 4 a 5 explantes. Y aquí proponemos las diferentes hipótesis. La hipótesis nula es que no hay diferencia entre los tratamientos en la inducción de brotes en yemas meristemáticas, y la hipótesis alterna es que al menos uno de los tratamientos es diferente en la inducción en yemas meristemáticas. Procedemos con la inducción de raíces en yemas meristemáticas. Es, Perdón, estoy teniendo unos problemas con... Listo. En la inducción de raíces en yemas meristemáticas, donde igual se hizo aleatoriamente la selección corte y siembra, al igual que los medios fueron lo mismo, pero aquí lo que cambió es que proponemos una nova de 3 factores y 2 niveles incompletos, siendo los 3 factores los diferentes fitorreguladores que estamos ocupando y los 2 niveles incompletos las concentraciones. Y es la misma unidad experimental, que es una caja Petri con 4 a 5 explantes. Aquí son estas diferentes hipótesis que planteamos para la inducción de raíces en yemas meristemáticas, donde no hay diferencia entre los tratamientos de inducción de raíces en yemas meristemáticas, y la alternativa es que al menos uno de los tratamientos es diferente en la inducción de raíces en yemas meristemáticas. Aquí vamos a enseñar las diferentes observaciones que vimos con los diferentes tratamientos. Empezamos a ver que se encontraron diferentes callos, se vieron callos y no raíces o brotes dentro de los tejidos meristemáticos. Se observó un callo compacto y en algunos hiperhidratado. Entonces, al ver que solo obtuvimos callo, rediseñamos nuestro diseño experimental a una inducción de callo en yemas meristemáticas, donde todo permaneció igual, pero la nueva ahora es un factor de 9 niveles, siendo los 9 niveles los tratamientos que vamos a tener, y un factor la combinación de los fitorreguladores que ocupamos, y sigue siendo la misma unidad experimental, que son 4 o 5 explantes dentro de una caja Petri. Aquí son nuestras hipótesis que planteamos para este nuevo diseño experimental, que es la hipótesis nula, que no hay diferencia entre los tratamientos en la proporción de inducción de callo a las yemas meristemáticas en las unidades experimentales, y la alterna es que al menos uno de los tratamientos es diferente en la proporción de inducción de callo en yemas meristemáticas en las unidades experimentales. Procedemos con la metodología de cultivo de tejido animal, donde se elaboró un ensayo citotóxico, donde primero cortamos las partes aéreas y terrestres de nuestras cactáceas para posteriormente pesarlas. Al pesarlas, se molieron y se agregaron a tubos Falcon, donde se les agregó etanol al 98% y se dejaron macerar por una semana. Después se quitó el etanol y se dejaron evaporar para posteriormente volver a pesarlas. A esto se le agregó 1 mililitro de medio cultivo DIMEM y DMCO al 1% para posteriormente filtrarlos y pasarlos a tubos Falcon estériles.
Al terminar todos estos pasos, calculamos la diferencia entre pesos entre el inicial y el final, y ya para posteriormente hacer diluciones seriadas, tanto para las terrestres y las aéreas, donde se le agregó 1 mililitro de DME más 0.5 mililitros del tubo anterior. Entonces, al igual vamos a tener una caja multipozos donde vamos a tener líneas celulares, que en este caso es la MCF7 y la MBMDA231. A estas se les quitará el DMEM para dejar solo las células dentro de las paredes de los pozos. Al ya tener libre de DMEM las pozos, se le agregaremos de la 100 microlitros de las diluciones en cada pozo, teniendo 5 pozos por cada concentración y una hilera de blanco, y se dejó incubar por 12 horas. Al pasar las 12 horas, se hicieron lavados de PVC con 100 microlitros cada pozo, y se fijó con etanol 70% frío y se dejó por 15 minutos. Se le agregó 100 microlitros de etanol a cada pozo. Se quitó el etanol y se dejó secar para posteriormente agregar 200 microlitros de cristal violeta a cada pozo y dejar por 15 minutos. Ya como pasaron los 15 minutos, se lavó con agua y se dejó secar para desteñir con etanol al 98%, donde se le agregó 200 microlitros a cada pozo. Estos fueron pasados a otra caja multipozos y ya se hizo la lectura en espectrofotómetro por 570 nm. Aquí vamos a presentar los resultados del cultivo de tejido vegetal, donde aquí podemos ver el día 1 no se observó ningún cambio debido a que fue el primer día que lo cortamos. Ya en el día 16 empezó a haber una formación de callo, y ya en el día 25 ya se ve un callo más compacto, y ya en algunos casos empezó a desdiferenciar. Nosotros en total tuvimos 142 explantes, donde se formaron 86 callos, dándonos que en el 60.5% se formó callo. Aquí vamos a presentar los resultados de la NOVA que tuvimos. Nuestra NOVA fue de un factor con 9 niveles y con una confianza del 97%, significando que estamos 97% seguros de los resultados que tuvimos. Al obtener un valor de P de 0.213, podemos decir que con un 97% de confianza no podemos rechazar nuestra hipótesis nula, la cual es que no hay diferencia entre los tratamientos en la proporción de inducción de callo en las unidades experimentales. Aquí es otra forma de mostrarlo, que es con el método de Tukey, que podemos ver que todos forman del mismo grupo, entonces significa que no hay diferencias significativas entre cada tratamiento. Aquí es otra forma que lo mostramos, que es una gráfica factorial, donde podemos ver los diferentes tratamientos. Aquí podemos ver que los que menor proporción de tallo indujeron fue el tratamiento 1, que fue nuestro control, el 2 y el 8, pero al no ser significativas no importaba cuál escogieran. Un factor que nos salió muy bien durante nuestro protocolo fue la asepsia, donde se logró una asepsia del 86% en los explantes. La principal contaminación que vimos dentro de nuestros explantes fue por organismos endófitos, que significa que estaban dentro de la planta. Entonces quizás lo que podemos hacer es dejarlo un poquito más tiempo en algún paso de los lavados de asepsia para poder incrementar ese nivel de asepsia. Aquí están nuestras observaciones que empezamos a ver. Ya en los últimos días empezamos a ver generaciones de callos alargados, y en algunos casos, en 3 explantes específicamente, vimos raíces. Esto puede significar que nuestra planta, al estar en mucho estrés cuando la sembramos, su reacción fue crear callo y no recrear brotes y raíces, pero ahorita que ya es un poco más calmado, se diferenció y se desdiferenció, y ya por eso de callos empezaron a formar raíces en algunos casos. Aquí están los resultados de cultivo de tejido animal, donde observamos los rendimientos que obtuvimos de los extractos, donde en aéreas obtuvimos 8.6% y terrestres 2.2%. No son rendimientos muy buenos, pero para lo que nosotros ocupamos fueron suficientes. Aquí podemos ver la evaluación dentro de la evaluación de extractos de la parte aérea y terrestre en el cáncer MCF7. Aquí podemos ver que obtuvimos valores de IC50 de 8.22, y en el otro caso obtuvimos valores parecidos, o sea, obtuvimos valores mayores que el IC50 que nos propone el Institutional Cancer Institute, que son 20 microlitros por miligramo. No sé por qué parece como miligramo, pero son microlitros, significando que nuestros extractos no son
no son agentes citotóxicos para cáncer. Ahora pasamos a la parte del, del cáncer MDA 271. No sé por qué se me cortó un poco aquí la diapositiva, no sé, quizás porque fue un cambio de computadora, pero aquí podemos ver que obtuvimos, por ejemplo, en la parte de terrestres un S50 de 50,38 miligramos entre mililitro, y en el otro caso igual fueron valores más altos que el IC50 que notó el Instituto de Cáncer, que son 20 microlitros por miligramo. Entonces igual en este tipo de cáncer no fueron agentes citotóxicos para cáncer. Conclusiones. Llegamos a la conclusión que sí se logró establecer un buen protocolo de asepsia, al igual que los diferentes tratamientos no indujeron brotes ni raíces. Sin embargo, sí se generó calle en yemas meristemáticas y el extracto no tuvo actividad citotóxica para cáncer, pero sí tuvo actividad citotóxica en células, debido a que vimos que sí bajaron el porcentaje de células viables. Entonces significa que sí tuvo actividad citotóxica, al igual que en el microscopio se lograba percibir que sí afectaba a la, a la viabilidad de las células. Estas son nuestras referencias y gracias por su